Mi esposa declaró, no sacrificaré mi estilo de vida por tu carrera en Pemex. Yo respondí, me parece justo. Luego acepté el puesto de supervisor de perforación y me mudé solo. Cuando descubrió que mi sacrificio generaba 3.780.000 pesos de ingresos anuales con subsidio de vivienda, sus mensajes de reconciliación comenzaron a llegar. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó un miércoles por la mañana mientras arreglaba una fuga debajo del fregadero de la cocina. La voz de mi supervisor fue directa al grano. Me querían como supervisor de perforación para su nueva operación en Campeche, 3.780.000 pesos al año, más un subsidio de vivienda, más beneficios con los que la mayoría de la gente solo sueña. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante un minuto entero. Era esto, la oportunidad por la que había estado trabajando durante 8 años en esta industria. Dinero real, responsabilidad real, la oportunidad de construir algo que importara. Mi esposa estaba en la sala de estar, navegando en su teléfono como siempre, con un café de especialidad en la mano y un pijama de seda a mediodía de un día laborable. Levantó la vista cuando entré. ¿Quién era? Del trabajo. Me ofrecieron el puesto de supervisor de perforación en Ciudad del Carmen. Parpadeó 2 veces. ¿Ciudad del Carmen? ¿Hablas en serio ahora mismo? Totalmente en serio. Es una oportunidad increíble. El sueldo es. No me importa cuál sea el sueldo. Dejó su café con tanta fuerza que salpicó la mesa de cristal. No me voy a mudar a ese rincón olvidado por Dios para que tú juegues en plataformas petroleras en el mar. Jugar. Así llamaba a mi carrera, 8 años ascendiendo en una de las industrias más duras de México, y ella lo llamaba jugar. No sacrificaré mi estilo de vida por tu carrera de petrolero, continuó, con la voz cada vez más aguda. Tengo una vida aquí, amigas, el estudio de yoga, mi círculo de lectura. No voy a renunciar a eso para que tú vayas a perseguir una fantasía en medio de la nada. La miré, sentada allí con un pijama de 5.000 pesos en nuestra casa de Villahermosa que mi trabajo de fantasía estaba pagando, el mismo trabajo que financiaba sus clases de yoga, sus círculos de lectura y sus hábitos de café de especialidad. Me parece justo, dije. Se detuvo en medio de su perorata. ¿Qué? Dije, me parece justo. Si no quieres venir, no tienes que hacerlo. Esa no era la respuesta que esperaba. Quería una pelea, quería que le suplicara, que negociara, que la eligiera a ella por encima de mi carrera como había hecho innumerables veces antes. En lugar de eso, caminé hacia el dormitorio y saqué mi bolsa de lona del armario. ¿Qué estás haciendo? Su voz me siguió por el pasillo. Haciendo la maleta. No puedes hablar en serio. ¿De verdad te vas a ir por un trabajo temporal en Campeche? No es temporal. Es un avance en mi carrera. Apareció en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente vas a abandonar nuestro matrimonio por esto? No estoy abandonando nada. Voy a aceptar un trabajo que nos asegurará de por vida. Tú eres la que dijo que no sacrificaría nada por él. ¿Por qué es ridículo? ¿Esperas que me siente aquí a esperar mientras tú te vas a tu pequeña aventura? Pequeña aventura. Ahí estaba de nuevo. Tenía ese don para hacer que todo por lo que trabajaba sonara trivial. No, dije, doblando mi ropa metódicamente. No espero que esperes. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de mi cremallera cerrándose. Bien, dijo, con la voz helada. Si así es como quieres jugar a esto, entonces quiero el divorcio. La miré de verdad, de pie allí con su pijama de seda, sus uñas perfectamente cuidadas, sin ninguna preocupación en el mundo excepto proteger su cómoda burbujita. De acuerdo. De acuerdo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más quieres que diga? Tú tomaste tu decisión. Su rostro se sonrojó. ¿Mi decisión? Tú eres el que se aleja de todo lo que construimos juntos por un trabajo sucio y temporal en medio de la nada. No tiene nada de temporal. Pero tienes razón en una cosa, me estoy alejando. Bien, espetó. Porque de todos modos, ya tengo mejores planes para mi futuro, planes que no incluyen esperar a que un petrolero vuelva a casa cubierto de grasa. ¿Petrolero? Lo dijo como si fuera algo vergonzoso,
como si la industria que construyó la mitad de México estuviera por debajo de ella. Agarré la bolsa de mi portátil y me dirigí a la puerta. Haré que un abogado te contacte para el papeleo. ¿Eso es todo? ¿Ni siquiera vas a luchar por nosotros? Me detuve en la puerta principal y me di la vuelta. Ahora estaba de pie en el pasillo, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. No hay nada por lo que luchar, dije. Has dejado claro lo que piensas de mi carrera, mis ambiciones y mi futuro. No voy a perder el tiempo tratando de convencer a alguien de que vea mi valor cuando ya ha decidido que no tengo ninguno. Eso no es lo que yo. Es exactamente lo que quisiste decir. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Mi camioneta estaba en la entrada y arrojé mis maletas en la parte de atrás. A través de la ventana delantera, pude verla observándome marchar, probablemente esperando que cambiara de opinión, que volviera y me disculpara por tener ambiciones. Pero seguí conduciendo. Los papeles del divorcio llegaron por correo electrónico 2 días después. Aparentemente, no había perdido el tiempo en hacer oficial nuestra separación. Por mí, bien. Los firmé electrónicamente y los envié de vuelta el mismo día. Podía quedarse con la casa, los muebles y la mayoría de nuestras cuentas compartidas. Empezar de nuevo sin nada más que mis habilidades y mi determinación parecía un intercambio justo por recuperar mi vida. Ciudad del Carmen me esperaba, y también la mayor oportunidad de mi carrera. 3 semanas después, estaba en medio de Ciudad del Carmen, viendo el amanecer sobre equipos de perforación que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El subsidio de vivienda cubría un lugar decente en la ciudad, nada lujoso, pero limpio y funcional, todo lo que necesitaba y nada que no. El trabajo era intenso, turnos de 12 horas gestionando operaciones de perforación, coordinando con equipos geológicos y asegurando que los protocolos de seguridad se siguieran al pie de la letra. Era una responsabilidad real, decisiones reales que afectaban a millones de pesos en equipos y a la seguridad de docenas de trabajadores. Mi equipo me respetaba porque me lo gané. No me escondía detrás de un título ni delegaba todo mientras estaba sentado en una oficina. Estaba allí fuera con ellos, resolviendo problemas, tomando las decisiones difíciles y ensuciándome las manos cuando era necesario. El dinero era todo lo que prometieron y más. Después de impuestos y gastos, estaba ahorrando más cada mes de lo que solía ganar en 3 meses en casa. Solo el subsidio de vivienda cubría lo que la mayoría de la gente pagaba de alquiler, y los beneficios de salud eran mejores que cualquiera que hubiera tenido. Pero la mejor parte no era el dinero, era el respeto. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando tomaba una decisión, importaba. Cuando surgían problemas, acudían a mí porque sabían que lo resolvería. Apenas pensé en mi exesposa durante esos primeros meses, demasiado ocupado construyendo algo real. Luego, una tarde, más por curiosidad que por otra cosa, revisé las redes sociales. No había publicado nada en meses, pero allí estaba ella por toda mi cronología, fotos de restaurantes caros, viajes de fin de semana a Cancún, juergas de compras en tiendas exclusivas del centro. Los pies de foto contaban toda la historia, viviendo mi mejor vida. Finalmente libre para disfrutar de las cosas buenas. Sin compromisos, sin conformarse. Claramente intentaba demostrar que había tomado la decisión correcta, mostrando al mundo lo mucho mejor que estaba sin mí y mi aventura petrolera. Lo que más me llamó la atención fue lo desesperado que parecía todo. Cada publicación gritaba que intentaba convencerse a sí misma tanto como a los demás. Los comentarios de sus amigas eran de apoyo pero huecos, así se hace, amiga, y te lo mereces, de gente que probablemente se preguntaba cómo se lo estaba pagando todo. Cerré la aplicación y volví a revisar los informes de perforación. Su actuación para las redes sociales ya no era mi problema. En el trabajo, había empezado a construir relaciones reales, no las amistades superficiales que ella valoraba, sino conexiones con gente que entendía lo que significaba trabajar duro por algo significativo. Mi supervisor adjunto era un tipo que había ascendido desde obrero de plataforma a ingeniero. La coordinadora de seguridad era una mujer que había dejado la consultoría corporativa para hacer algo que realmente importara. Eran personas que se levantaban cada día y construían cosas, que resolvían problemas reales, que no necesitaban publicarlo en línea porque estaban demasiado ocupados haciéndolo de verdad. El contraste no pasó desapercibido para mí.
Mientras ella gastaba dinero para parecer exitosa, yo me estaba volviendo exitoso de verdad. Mientras ella publicaba sobre vivir su mejor vida, yo estaba construyendo silenciosamente los cimientos de un futuro que ella ni siquiera podía imaginar. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin intentos de contacto. Justo como lo prefería. El gerente regional visitó nuestro sitio después de mi tercer mes. Me llevó a un lado después de la inspección. Un trabajo impresionante aquí. Los números de producción están por delante del calendario, el historial de seguridad es impecable y tu equipo habla muy bien de ti. Solo hago mi trabajo. Es más que eso. La corporación ha estado observando esta operación. Podrían surgir oportunidades más grandes. ¿Te interesa quedarte a largo plazo? Largo plazo. La palabra que mi exesposa había descartado como imposible. El futuro que no podía ver porque estaba demasiado ocupada protegiendo su cómodo presente. Absolutamente. Bien. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Ese fin de semana, me permití una cerveza en mi pequeño porche, contemplando el paisaje que se había convertido en mi hogar. El trabajo era duro y el entorno exigente, pero estaba exactamente donde debía estar. Mi teléfono vibró con otra notificación de redes sociales. Otra publicación de ella, esta vez en alguna gala benéfica. Vestido de diseñador, fotos profesionales, una sonrisa enorme. Pero noté algo en esa foto que probablemente nadie más vio, la sonrisa no llegaba a sus ojos. El vestido parecía caro, pero no nuevo. El evento parecía más una necesidad que una elección. Borré la notificación sin leer el pie de foto. Su espectáculo se volvía menos convincente cada mes, pero ese ya no era mi problema que resolver. Tenía trabajo que hacer mañana, trabajo real que importaba. Y por primera vez en años, eso era suficiente. A los 6 meses en mi nuevo puesto, me ascendieron a supervisor de perforación senior con un aumento de sueldo que elevó mis ingresos anuales aún más. El gerente regional no había bromeado sobre oportunidades más grandes. Mi subsidio de vivienda aumentó y añadieron un estipendio para el vehículo que cubría todo, desde la gasolina hasta el mantenimiento. Vivía cómodamente con aproximadamente el 30% de mis ingresos y ahorraba el resto, una creación de riqueza real, no el gasto en un estilo de vida falso que solía observar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la realidad aparentemente estaba alcanzando los grandes planes de mi exesposa. Me enteré a través de su hermana, Daniela, que me llamó de la nada un martes por la noche. Sé que ustedes dos están divorciados y todo eso, pero pensé que deberías saber que Sofía está teniendo problemas. Casi colgué en ese momento. Ya no era mi problema. Pero la curiosidad pudo más. ¿Problemas de qué tipo? Económicos. Perdió su trabajo en la agencia de mercadotecnia hace 3 meses, algo sobre recortes de presupuesto. Pero entre tú y yo, creo que su asistencia era un problema. Se había estado tomando mucho tiempo libre para esos viajes de fin de semana. La ironía era hermosa. Mientras yo construía una carrera que me daba verdadera libertad financiera, ella había estado quemando recursos y descuidando el único ingreso que tenía. La casa va a entrar en ejecución hipotecaria, continuó Daniela. No puede pagar las cuotas de la hipoteca. Los ahorros del acuerdo de divorcio. Bueno, se han esfumado. Esfumado. 6 meses jugando a la mujer soltera y exitosa habían consumido todo lo que exigió en el divorcio. Ha estado pidiendo préstamos a la familia, pero nadie tiene esa cantidad de dinero. Tuvo que vender su coche y comprar uno usado. Todo eso del estilo de vida. Era todo con tarjetas de crédito. Escuché sin decir mucho. El panorama se estaba aclarando. Mientras yo ganaba más dinero del que jamás había imaginado, ella estaba descubriendo lo que sucede cuando gastas dinero que no tienes para mantener una imagen que nunca fue real. Mira, no te pido que la ayudes ni nada, dijo Daniela. Solo pensé que deberías saberlo. Aprecio la llamada. Después de colgar, me senté en mi porche con una taza de café y procesé lo que acababa de escuchar. La mujer que había llamado a mi carrera una aventura temporal ahora se enfrentaba a las consecuencias de tratar la vida como unas vacaciones permanentes. Pero el verdadero golpe llegó 2 semanas después. Estaba almorzando con mi equipo cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones.
Alguien me había etiquetado en una publicación de LinkedIn. La empresa había compartido un artículo sobre el éxito de nuestra operación de perforación y me habían mencionado por mi nombre como un líder clave en el proyecto. La publicación incluía nuestros números de producción, registros de seguridad y una cita de la corporación sobre cómo la operación superaba todas las expectativas. Mencionaba mi rol, mi experiencia y el hecho de que estábamos expandiendo las operaciones bajo mi supervisión. Para cuando llegué a casa esa noche, la publicación se había compartido docenas de veces. Gente de la industria comentaba, me felicitaba y compartía sus propias experiencias. Mi red profesional estaba creciendo y mi reputación se estaba extendiendo. Pero entre los comentarios, vi algo que me hizo detenerme. Alguien había compartido la publicación en su página personal con el pie de foto, vaya, ¿recuerdan cuando este tipo solo hacía trabajo, temporal, de petrolero? Mírenlo ahora. Una de sus amigas había comentado debajo, espera, ¿no es este tu exmarido? La publicación era pública. Cualquiera podía verla, incluida ella. Casi podía imaginar su reacción cuando se topó con ese artículo, descubriendo que mientras ella perdía su casa y llevaba al límite sus tarjetas de crédito, el hombre al que desestimó estaba siendo reconocido como un líder en una operación multimillonaria. El trabajo sucio y temporal del que se había burlado estaba generando el tipo de ingresos que ella solo había fingido tener. La aventura petrolera que había ridiculizado estaba construyendo el futuro exacto que siempre había afirmado desear. 2 días después, Daniela volvió a llamar. Ella lo sabe. ¿Sabe qué? Sobre tu trabajo, sobre el dinero. Alguien le mostró ese artículo sobre tu empresa. Ha estado investigando los salarios de los supervisores de perforación durante la última semana. Casi me reí. Probablemente estaba descubriendo que mi juego en las plataformas petroleras pagaba más de lo que su trabajo de mercadotecnia jamás habría pagado, incluso si todavía lo tuviera. ¿Cómo se lo está tomando? No muy bien. No para de decir que no tenía idea de que la industria petrolera pagara tanto, que nunca le hablaste del verdadero potencial. Pero sí se lo había dicho. Intenté explicarle la oportunidad, el potencial de crecimiento, la seguridad financiera. Ella había elegido no escuchar porque no encajaba con su imagen de cómo debería ser el éxito. Ha estado haciendo preguntas sobre ti, añadió Daniela. ¿Dónde vives? ¿Cuánto dura el trabajo? Si estás saliendo con alguien. ¿Y qué le estás diciendo? La verdad. Que te va bien y que no es asunto suyo. Después de esa llamada, tomé una decisión. Actualicé mis propias redes sociales por primera vez en meses. Nada llamativo ni que buscara atención, solo una publicación simple, agradecido por las oportunidades que surgen del trabajo duro y de tomar riesgos calculados. Adjunté una foto del atardecer sobre nuestro sitio de perforación. Profesional, discreto, pero contaba la historia para cualquiera que prestara atención. En cuestión de horas, la publicación tenía me gusta y comentarios de colegas, contactos de la industria y viejos amigos, gente felicitándome, compartiendo sus propias historias de éxito y construyendo el tipo de red que crea oportunidades reales. Pero también noté algo más. Según las analíticas de la aplicación, alguien había visto mi perfil varias veces durante la última semana, alguien cuyo nombre reconocí pero que no había interactuado con ninguno de mis contenidos. Estaba observando, aprendiendo y dándose cuenta exactamente de lo que había abandonado. El momento no podría haber sido más perfecto. Mientras ella descubría que sus mejores planes se derrumbaban a su alrededor, yo estaba construyendo algo cuyo valor finalmente comenzaba a comprender. Pero comprender y merecer son dos cosas muy diferentes. El primer mensaje llegó un jueves por la mañana mientras revisaba los protocolos de seguridad para el nuevo sitio de perforación. Un simple mensaje de texto de un número que casi había olvidado que todavía tenía. Hola, solo me preguntaba cómo estás. Espero que todo vaya bien por allí. Me quedé mirando el mensaje durante unos 10 segundos y luego volví a mis informes. No valía la pena la energía de responder. Pero ella no había terminado. 3 días después, vi un artículo sobre el crecimiento de la industria petrolera. Parece que tenías razón sobre las oportunidades. Siempre supe que eras inteligente para estas cosas. Siempre supo. La mujer que había calificado mi elección de carrera como un ridícula ahora afirmaba que siempre había creído en mi inteligencia. La reescritura de la historia era casi impresionante.
2 días más, he estado pensando en nuestra conversación antes de que te fueras. Creo que entendí mal lo que intentabas decirme sobre el trabajo. Entendí mal. No que se hubiera equivocado, que hubiera sido despectiva o insultante. Solo un simple malentendido. Borré cada mensaje sin responder, pero siguieron llegando. He estado leyendo sobre operaciones de perforación. No tenía idea de lo complejo e importante que es el trabajo. Debes estar haciéndolo muy bien. Me encontré con tu antiguo colega de la empresa anterior. Mencionó haber visto tu nombre en alguna publicación de la industria. Muy orgullosa de lo que has logrado. Orgullosa. La mujer que lo había llamado un trabajo sucio y temporal ahora estaba orgullosa de mis logros. Los mensajes llegaban cada pocos días, cada uno más transparente que el anterior. Estaba pescando información, tanteando el terreno, tratando de medir si podría estar abierto a la comunicación. Pero la verdadera obra maestra llegó 2 semanas después. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, y asumo la responsabilidad por mi parte en eso. He tenido tiempo para pensar en lo que realmente importa, y me doy cuenta de que quizás estuve demasiado centrada en cosas superficiales en lugar de apoyar tus sueños. Me encantaría ponernos al día alguna vez si estás dispuesto. Leí ese mensaje 3 veces, la humildad calculada, la vaga admisión de culpa sin reconocer realmente lo que había hecho, la sugerencia de que su comportamiento fue solo estar centrada en cosas superficiales en lugar de ser completamente irrespetuosa y egoísta. Por un momento, consideré bloquear su número y terminar con esto. No valía la pena la energía mental, ni un solo minuto de mi tiempo o atención. Pero luego empecé a pensar en esa conversación en nuestro dormitorio, cómo desestimó mi carrera como jugar, como lo llamó un trabajo sucio y temporal, como dijo que ya tenía mejores planes para su futuro. El desprecio en su voz cuando me llamó petrolero como si fuera algo vergonzoso. La arrogancia cuando afirmó que no sacrificaría su estilo de vida por mi carrera. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que merecía aprender una lección, no solo las consecuencias naturales de sus elecciones, sino algo que se le quedaría grabado permanentemente. Elaboré mi respuesta con cuidado. Las cosas han estado ocupadas aquí, pero van bien. Gracias por contactarme. Corto, educado, distante. No alentador, pero no completamente despectivo. Solo la soga suficiente para que se ahorcara sola. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. ¡Qué bien! Me encantaría saber más sobre en lo que estás trabajando. La industria parece fascinante cuando realmente la entiendes. Fascinante. La misma industria que había llamado ridícula ahora le parecía fascinante. Quizás podríamos tomar un café alguna vez cuando estés en la ciudad. Realmente me gustaría saber sobre tus experiencias allí. Ahí estaba, la solicitud de una reunión. La apertura que había estado construyendo con todos esos mensajes cuidadosamente elaborados. La dejé esperar 2 días antes de responder. Estaré de vuelta en la Ciudad de México el próximo mes por negocios. Probablemente podría dedicar 1 hora para un café. Su respuesta fue casi instantánea. Eso sería maravilloso. Solo dime la hora y el lugar. Tengo muchas ganas de ponernos al día. La avidez era patética. La mujer que exigió el divorcio porque no abandonaría mi carrera ahora estaba emocionada por la posibilidad de 1 hora de mi tiempo. Pero un café no era lo que tenía en mente. Durante la siguiente semana, empecé a planificar, no solo una reunión, sino una lección que nunca olvidaría, algo que le mostraría exactamente lo que había renunciado y aseguraría que nunca tuviera la audacia de volver a intentarlo. Investigué restaurantes en la zona y encontré el lugar perfecto, lo suficientemente exclusivo como para que se sintiera obligada a arreglarse y causar una buena impresión, y lo suficientemente público como para que no pudiera montar una escena sin avergonzarse. Luego llamé a una colega que estaría en la ciudad la misma semana, una mujer llamada Valeria, que trabajaba en estudios geológicos, inteligente, exitosa, atractiva y unos 5 años más joven que mi exesposa. Le expliqué la situación y le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme a enviar un mensaje. Se rió cuando le conté el plan. ¿Así que quieres que cene contigo mientras tu exesposa desesperada aparece esperando una reconciliación romántica? Algo así. Parece que se lo ha ganado. Cuenta conmigo. Las piezas encajaban. Mi exesposa pensaba que tenía la oportunidad de recuperarme.
Lo que en realidad iba a obtener era un asiento en primera fila para ver cómo era realmente seguir adelante. Le envié el nombre del restaurante y la hora, le dije que esperaba con ansias nuestra conversación. Respondió con múltiples mensajes emocionados sobre cuánto había extrañado hablar conmigo y cómo había estado esperando esta oportunidad. La trampa estaba tendida. Solo quedaba verla caer en ella. Elegí la cima Polanco por una buena razón, lo suficientemente exclusivo como para importar, lo suficientemente visible como para causar impacto y lo suficientemente concurrido como para que lo que estaba a punto de suceder tuviera una audiencia. La reserva era para las 7:30 de un viernes por la noche, hora punta para el tipo de público que apreciaría el espectáculo que mi exesposa estaba a punto de ofrecer. Llegué 15 minutos antes con Valeria. Estaba deslumbrante con un vestido azul marino que era a la vez profesional y elegante, el tipo de mujer que impone respeto en cualquier habitación en la que entra. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras nos sentábamos en una mesa con una visibilidad perfecta desde la entrada. Se ganó esta lección. Además, le estás haciendo un favor. Es mejor que aprenda ahora a que siga viviendo en un mundo de fantasía. Valeria sonrió. Tengo que admitir que tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla esto. La anfitriona nos sentó en una mesa donde cualquiera que entrara al restaurante nos vería de inmediato. Miré mi reloj, las 7:20. Llegaría en cualquier momento, probablemente después de haber pasado horas preparándose para lo que ella pensaba que era su gran oportunidad de reconciliación. Háblame de esta mujer, dijo Valeria, sorbiendo su vino. Lo suficientemente inteligente como para saber lo que hacía, lo suficientemente egoísta como para no importarle. Pasó todo nuestro matrimonio tratando mi carrera como un pasatiempo hasta que empezó a generar dinero de verdad. Entonces, de repente, quiere ser parte de ello. ¿Y el vestido blanco? Había mencionado ese detalle al explicar por qué esta lección en particular era importante. Algo que usó en la cena de ensayo de nuestra boda. Lo usará esta noche porque cree que significa algo para mí. ¿Y significa algo? Solía significarlo. Ahora es solo tela. Exactamente a las 7:30, la vi a través de las ventanas delanteras. Había llegado puntual, vestida con ese vestido blanco que predije. Incluso a distancia, pude ver que se había esforzado mucho, peinado profesional, maquillaje perfecto, joyas que probablemente costaban más de lo que podía permitirse en su situación actual. Entró al restaurante con confianza, buscando por la sala. Cuando sus ojos encontraron nuestra mesa, la confianza se desvaneció al instante. Vi su rostro procesar lo que estaba viendo, y yo, sentado frente a otra mujer, una mujer más joven y atractiva que estaba claramente cómoda y comprometida en una conversación conmigo. Por un momento, se quedó allí en la entrada, congelada. Otros comensales comenzaban a notar su presencia incómoda junto al puesto de la anfitriona. Es guapa, observó Valeria, siguiendo mi mirada. También parece que está a punto de tener un ataque de nervios. Podía ver la mente de mi exesposa corriendo. Había esperado encontrarme sentado solo, probablemente nervioso por volver a verla. En cambio, me estaba viendo reír de algo que Valeria había dicho mientras ignoraba por completo su presencia. La anfitriona se le acercó, probablemente preguntándole si necesitaba una mesa. La vi negar con la cabeza, sus ojos nunca se apartaron de nuestra mesa. Entonces tomó la decisión que había estado esperando. En lugar de irse en silencio, en lugar de aceptar que había malinterpretado la situación, comenzó a caminar hacia nosotros. Tenía la mandíbula apretada, las manos cerradas en puños. Iba a enfrentarme. Perfecto. Ahí viene, le dije en voz baja a Valeria. ¿Debería preocuparme? Solo disfruta del espectáculo. Mi exesposa se movía con determinación ahora, serpenteando entre las mesas con ese paso decidido que significaba que había olvidado dónde estaba y qué tipo de escena estaba a punto de crear. Podía ver a otros comensales comenzando a notar su acercamiento. El restaurante estaba concurrido, pero no lo suficientemente ruidoso como para cubrir lo que estaba a punto de suceder. Estaba a unos 3 metros de distancia cuando ocurrió el desastre. Un camarero que llevaba una bandeja llena de copas de vino se movía entre las mesas en la misma dirección. Estaba tan concentrada en llegar a mí que no lo vio hasta que fue demasiado tarde. La colisión fue espectacular. Lo golpeó a toda velocidad, haciendo volar toda la bandeja.
El vino tinto explotó sobre su vestido blanco, el camarero y el suelo a su alrededor. Los cristales se hicieron añicos. El vino salpicó las mesas cercanas. Todo el restaurante se quedó en silencio. Se quedó allí, empapada en vino tinto, rodeada de cristales rotos y comensales horrorizados. El vestido blanco que se suponía que debía evocar mis recuerdos románticos ahora estaba manchado sin remedio. Pero la mejor parte no fue el vino ni los cristales rotos, fue su rostro. La conmoción y la humillación total al darse cuenta de que cada persona en el restaurante la estaba mirando. Dios mío, susurró Valeria, tratando de no reír. Tomé un sorbo de mi bebida y esperé. Este era el momento que definiría cómo se desarrollaría el resto de la noche. Mi ex esposa miró alrededor del restaurante silencioso, luego de nuevo hacia mí. Abrió la boca para decir algo, probablemente para exigir una explicación de por qué estaba allí con otra mujer, pero no iba a dejar que ella controlara esta narrativa. Me levanté lentamente, asegurándome de que mi voz se escuchara en todo el restaurante silencioso. Señores, dije, con un tono informal y ligeramente divertido, les presento a mi ex esposa. Sigue haciendo una gran entrada donde quiera que va. El silencio se prolongó un instante más. Luego, alguien en la parte de atrás del restaurante comenzó a reír. Luego otra persona. En cuestión de segundos, todo el lugar estaba lleno de conversaciones y risas apenas contenidas. El rostro de mi ex esposa pasó de la conmoción a la mortificación y a la devastación total. Miró alrededor del restaurante a todas las personas que ahora hablaban de ella, la señalaban y se reían de su espectacular humillación pública. Luego hizo exactamente lo que esperaba que hiciera. Corrió, no caminó rápidamente hacia la salida, no intentó salvar ninguna dignidad. Literalmente corrió fuera del restaurante, dejando un rastro de gotas de vino y el sonido de sus tacones haciendo clic frenéticamente en el suelo de mármol. Me senté de nuevo y continué mi conversación con Valeria como si nada hubiera pasado. Bueno, dijo Valeria, levantando su copa, eso fue educativo para todos los involucrados. El camarero se acercó para disculparse por el accidente, pero pude ver que intentaba no sonreír. Le dejé una generosa propina por ser un participante involuntario en la mejor lección que mi exesposa había recibido jamás. Para cuando terminamos de cenar, la historia probablemente se había extendido a la mitad de la ciudad. El gran intento de reconciliación de mi exesposa se había convertido en una moraleja sobre los peligros de intentar interrumpir la velada de otra persona. Pero, lo que es más importante, había aprendido algo que se le quedaría grabado para siempre: algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden reconstruirse, y algunas lecciones solo se pueden aprender frente a una audiencia. El restaurante volvió a la conversación normal en cuestión de minutos, pero sabía que la historia viviría mucho más tiempo. En una ciudad de este tamaño, las noticias vuelan, especialmente cuando alguien monta un espectáculo público de ese calibre. Valeria y yo terminamos nuestra cena en paz. Era buena compañía, inteligente, exitosa, con su propia carrera y ambiciones. El tipo de mujer que entendía que el éxito requiere sacrificio y no se sentía amenazada por los logros de su pareja. ¿Y bien, qué pasa ahora?, preguntó mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Ahora ella desaparece de mi vida permanentemente. ¿Estás seguro de eso? Parecía bastante decidida antes. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. 3 llamadas perdidas y 2 mensajes de texto, todos de mi exesposa. Los borré sin leerlos y bloqueé su número. Tuvo su oportunidad de ser parte de algo bueno. Eligió desperdiciarla. Lo de esta noche fue solo para asegurarme de que entienda que no hay vuelta atrás. Valeria asintió. Duro, pero justo. Algunas personas solo aprenden a base de consecuencias. Conduje de regreso a mi hotel pensando en la expresión en el rostro de mi exesposa cuando se dio cuenta de que todo el restaurante se reía de ella. No con ella, sino de ella. La mujer que siempre había estado tan preocupada por las apariencias acababa de proporcionar entretenimiento a una sala llena de extraños. Pero no sentí culpa. Se había ganado cada segundo de esa humillación. A la mañana siguiente, estaba haciendo la maleta para mi vuelo de regreso a Ciudad del Carmen cuando sonó mi teléfono. Daniela, de nuevo. ¿Qué demonios hiciste? Cené. ¿Qué? Volvió a casa anoche histérica, empapada en vino, llorando sobre cómo la humillaste delante de todos. ¿Qué pasó?
Le di los datos básicos: el restaurante, la otra mujer, el accidente con el vino, las risas. Dios, está devastada. Bien. Quizás ahora entienda lo que se siente al ser desestimado y humillado. Eso es bastante frío. No más frío que decirle a tu marido que su carrera no vale nada y exigirle el divorcio porque no renunciará a su futuro por tu comodidad. Silencio al otro lado de la línea. Mira, continué, ella tomó sus decisiones. Quería salir de nuestro matrimonio, salió. Quería perseguir sus mejores planes, los persiguió. Quiso volver cuando las cosas se pusieron difíciles, y aprendió que algunas puertas no se vuelven a abrir. Dice que te ama. Ama lo que puedo proporcionar. Hay una diferencia. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente has terminado? Terminé el día que llamó a mi carrera una broma y se fue. Todo desde entonces ha sido simplemente ella dándose cuenta de lo que renunció. Después de colgar, también bloqueé el número de Daniela. No más intermediarios, no más mensajes, no más intentos de arrastrarme de vuelta a un drama que ya había dejado atrás. Mi vuelo de regreso a Ciudad del Carmen fue tranquilo. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin notificaciones de redes sociales exigiendo mi atención. Solo silencio. Cuando volví al sitio, mi equipo me esperaba con noticias. La corporación había aprobado el proyecto de expansión que propuse: más sitios de perforación, un presupuesto mayor, responsabilidad adicional y un ascenso que venía con otro aumento salarial significativo. Felicidades, jefe, dijo mi supervisor adjunto, estrechándome la mano. No podría haberle pasado a un tipo mejor. Esa noche, me senté en mi porche viendo el atardecer sobre el equipo de perforación que se había convertido en mi hogar. En 18 meses, había pasado de ser un hombre cuya esposa pensaba que su carrera no valía nada a alguien en quien la corporación confiaba operaciones multimillonarias. Pensé en el vestido blanco, probablemente en un cesto de ropa sucia en alguna parte, manchado sin remedio, una metáfora perfecta de nuestro matrimonio, algo que pudo haber sido hermoso una vez, pero que finalmente se arruinó por malas decisiones y un peor momento. Mi teléfono vibró con una notificación, una solicitud de conexión en LinkedIn de una empresa en Monterrey preguntando si estaría interesado en discutir una oportunidad aún mayor, el tipo de oportunidad que llega a las personas que han demostrado ser capaces de manejar la presión y ofrecer resultados. Acepté la conexión y anoté llamarlos la próxima semana. El futuro estaba completamente abierto, lleno de posibilidades que surgían de tomar decisiones difíciles y aferrarse a ellas. 3 meses después, me enteré a través de contactos de la industria que mi exesposa se había mudado de nuevo con sus padres. La casa había sido embargada, las tarjetas de crédito estaban al límite y el estilo de vida que intentó mantener se había derrumbado por completo. No sentí nada, ni satisfacción, ni compasión, ni arrepentimiento. Simplemente era irrelevante en mi vida ahora. 6 meses después de eso, acepté el trabajo en Monterrey, director regional de operaciones, supervisando sitios de perforación en 3 estados, el tipo de puesto que viene con autoridad real, responsabilidad real y el tipo de ingresos que construye riqueza generacional. Nunca más supe de ella, nunca la vi en las redes sociales, nunca recibí noticias de amigos en común. Había aprendido su lección, y aparentemente la había aprendido bien. Mientras escribo esto, estoy mirando el paisaje de Nuevo León desde mi nueva oficina, el coche de la empresa en el estacionamiento, el equipo de ingenieros y supervisores que respetan mis decisiones, la cuenta bancaria que crece cada mes. A veces la gente me pregunta si alguna vez me arrepiento de cómo terminaron las cosas, si creo que fui demasiado duro, demasiado implacable. La respuesta es simple. No me arrepiento de eliminar de mi vida a personas que no valoran lo que aporto. No me arrepiento de negarme a recompensar el mal comportamiento con segundas oportunidades. Y definitivamente no me arrepiento de haber elegido mi futuro por encima de la comodidad de otra persona. Ella quería un hombre que sacrificara sus ambiciones por su estilo de vida. En cambio, obtuvo una lección sobre lo que sucede cuando subestimas el valor de alguien. La lección se le quedó grabada, y mi vida mejoró inmensurablemente sin ella. Algunos finales son permanentes. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es dejar que viva con las consecuencias de sus elecciones. Ella tomó las suyas. Yo tomé las mías. La diferencia es que yo puedo vivir con las mías.